Ya hace casi un año que invertí unos 10.000 euros en una pequeña cartera de dividendos y la idea era comprobar con dinero real cuánto podría cobrar y cómo evolucionaría el capital y si esta estrategia podía competir con invertir directamente en índices más amplios como el S&P 500 o el MSCI World. Pero después de la última actualización tomé una decisión importante, vendí 3 de las 5 acciones individuales de la cartera. Así que hoy veremos cuánto he ganado y perdido con cada venta, actualizaremos todas las posiciones y compararemos la estrategia completa con varios índices globales para responder a la pregunta importante: ¿los dividendos han compensado el riesgo y el trabajo adicional o habría sido mejor indexarme y no complicarme la vida? ¡Vamos allá! Esta cartera comenzó a mediados de agosto del 2025 y no es mi cartera principal ni pretende ser una distribución que deba copiar todo el mundo. Es un seguimiento con dinero real para comprobar qué ocurre cuando combinamos dos formas diferentes de buscar rentas. Y aquí podemos ver la fotografía de la última actualización que hoy vamos a volver a poner al día, porque estaría cerrado en fecha 7 de mayo. Por un lado teníamos 4 ETFs de dividendos, tendríamos 3 alternativas tradicionales y un ETF que utilizaba la estrategia de covered call para intentar generar distribuciones más elevadas. Y por otro lado teníamos 5 acciones individuales: Target, Enagas, Western Union, Clipper y Comcast. La inversión total rozaba los 9.800 euros y si ordenábamos por rentabilidad ya podíamos apreciar algo. Y es que las acciones no daban lo mejor y lo peor de los dos mundos. Podíamos ver arriba Target y Enagas con un 39 y un 26 y en la última posición Clipper y Comcast. Y en cambio los ETFs pues tendieron a mantenerse en una zona del medio. Y en la última sesión dimos un paso más, analizamos los ingresos, los beneficios, la generación de caja, el dividendo y la valoración de cada compañía. Y vimos que un dividendo muy elevado no siempre representa una gran oportunidad. En ocasiones aparece precisamente porque la cotización se ha hundido o porque el mercado está descontando problemas en el negocio. Recordar, no hay duros a 4 pesetas y después de aquella revisión decidí cerrar 3 posiciones. Y aquí podríamos ver las 3 ventas que realicé el 19 de mayo, de Clipper, Western Union y Enagas. Y aquí aprovecho para dar las gracias a Freedom24, que patrocina este vídeo y es donde tengo esta cartera. Y a primera vista ya podemos ver el resultado obtenido entre el precio de compra y el precio de venta, pero esta lectura es incompleta, porque falta atribuir los dividendos que he cobrado durante este periodo y también descontar las comisiones. Y por eso he reunido toda la información en esta hoja de cálculo. Entre las 3 posiciones invertí unos 3.329 euros y si miramos únicamente la diferencia entre el precio de compra y el resultado de venta, pues el resultado es positivo pero por muy poco. Gano 53 euros, que representaría un 1,61. Pero durante este periodo también cobré unos 207 euros brutos de dividendos. Por tanto, antes de comisiones, el beneficio total asciende a unos 260 euros, que representaba una rentabilidad cercana al 7,8%. Y después de descontar 28,50 de las comisiones de compras y ventas, pues el beneficio neto serían 232 euros, lo que representaría una rentabilidad de casi un 7%. Ahora bien, el resultado se repartió de forma muy desigual. Antes de comisiones, pues Enagas aportó 300 euros, Western Union 136 y Clipper unas pérdidas, todo incluyendo esos dividendos, de 178 euros. Y también podemos observar que en estas 3 operaciones casi el 80% del resultado bruto conjunto procede de los dividendos. Y antes de explicar por qué decidí vender cada una, os enseño rápidamente dónde salen todos estos datos. Y es que una de las cosas que me facilita mucho este tipo de seguimientos es poder exportar toda la operativa de Freedom24 directamente al Excel. Desde el apartado de operaciones podemos subir arriba y exportar. Lo podríamos abrir, por ejemplo, en Google Sheets, seleccionamos todo y aplicamos en datos un filtro y entonces ya lo podríamos filtrar. Solo faltaría seleccionar las 3 compañías que queremos la información y aquí ya tendríamos pues todo este resumen: las operaciones de compra, las de venta, con sus respectivos precios, la ganancia o pérdida y las comisiones a tener en cuenta. Y para recuperar los movimientos del dividendo, más de lo mismo, nos deberíamos ir a movimiento del dinero y lo podríamos exportar. Volveríamos a aplicar un filtro, seleccionaríamos nuestros valores y aquí tendríamos el cobro total percibido de estos dividendos, que como vemos coincide exactamente con el importe que ya teníamos registrado en nuestra tabla, dividendos en bruto, por cierto. Y ahora sí, veamos por qué decidí cerrar cada una de esas posiciones. Y empezamos por Clipper. En la última revisión vimos que era la compañía con los fundamentales más preocupantes de la cartera. Esa rentabilidad por dividendo superior al 10% no era un regalo. Los ingresos crecían ligeramente, pero el beneficio operativo se había desplomado, acumulaba pérdidas y la cobertura del dividendo era muy ajustada. Además, mi tesis dependía bastante de una recuperación inmobiliaria asociada a la bajada de tipos, y ya tengo otras inversiones vinculadas a ese mismo escenario. Por tanto, preferí limitar el riesgo y asumir que esta idea no había funcionado. Western Union era un caso diferente. La compañía parecía muy barata y el dividendo seguía ofreciendo una rentabilidad muy elevada. Pero los ingresos estaban cayendo y el beneficio neto se había deteriorado de manera importante. La operación había salido positiva gracias en buena medida a los dividendos, pero el negocio no terminaba de convencerme a largo plazo. Así que preferí recoger el resultado y no continuar asumiendo ese riesgo.
Y finalmente tenemos Enagas, que había sido la mejor de las tres operaciones, y cuando decidí asumir la pérdida de Clipper, pues aproveché para aflorar la ganancia de Enagas, compensar fiscalmente la pérdida de Clipper y simplificar la cartera. Además, aunque se trata de un negocio defensivo y regulado, la generación de caja cubría el dividendo con menos holgura de lo que podía parecer. Fue una decisión fiscal y de gestión de cartera, no una predicción sobre lo que haría la cotización después. Después de estas ventas permanecen 6 posiciones abiertas. Tendríamos 3 ETFs tradicionales de dividendos, teníamos el ETF Covered Call y 2 acciones, Target y Comcast. El capital inicial estaba en torno a 6.480 euros, el beneficio de revalorización casi 1.140, los dividendos percibidos 273 euros, lo que traducido sería un beneficio hasta el momento de 1.413, lo que representaría casi un 22%, aún sin descontar esas comisiones. Y a primera vista el resultado es excelente, pero veamos cómo se ha generado. Si ordenamos las posiciones de más a menos rentabilidad, arriba de todo vuelve a aparecer Target. La posición acumula una ganancia de un 61% entre revalorización y dividendos, y es con diferencia la mejor inversión de esta cartera. A continuación aparecen los 3 ETFs de dividendos tradicionales, que se situarían en rentabilidades entre el 27 y el 28%. Después encontraríamos el Covered Call con un resultado aproximado de un 8,60 y abajo de todo tendríamos Comcast, que todo y descontar esos dividendos estaríamos perdiendo más de un 22%. Y una vez más, las acciones individuales nos han ofrecido los dos extremos. Target ha sido la mejor posición, pero Comcast ha sido la peor. Los ETFs tradicionales no han dado el resultado más espectacular, pero tampoco han generado ninguno de los grandes problemas. Y ahora podríamos ordenar la tabla por los dividendos cobrados. El ETF Covered Call destaca con una rentabilidad por distribuciones cercana al 7,7, que es una renta muy atractiva, pero su revalorización prácticamente ha sido nula. Por tanto, el resultado global era alrededor del 8,60. Y Comcast ha pagado alrededor de un 4,60 de dividendos, pero la caída de la cotización pues supera ampliamente esa renta y el resultado continúa siendo negativo. Y en cambio Target solamente ha aportado alrededor de un 3,7 de los dividendos, sin embargo es la posición que más dinero ha generado. Y en estas posiciones abiertas, aproximadamente un 19% de todo el beneficio procedería de estos dividendos y un 80% de la revalorización. Y esto no significa que los dividendos no sean importantes, significa que debemos observar siempre la rentabilidad total, porque cobrar dinero no es necesariamente lo mismo que ganar dinero. Y aquí también tenemos que evitar una trampa bastante habitual. Si solamente enseñara las posiciones que siguen abiertas, pues podría decir que esta cartera ha ganado casi un 22%, pero estaría haciendo desaparecer el resultado de las 3 acciones que he vendido. Cuando incorporamos de nuevo todas las posiciones originales, el capital invertido ronda los 9.800 euros. Entre las posiciones abiertas y cerradas tendríamos un resultado de la evolución de 1.194 euros, los dividendos brutos cobrados serían en torno a 480 y en total estaríamos hablando de un beneficio antes de comisiones e impuestos de 1.673 euros. Y después de descontar las comisiones de todas estas compraventas, tendríamos un resultado neto de 1.630 o lo que sería una rentabilidad total antes de impuestos de un 16,62%. Sigue siendo un resultado muy bueno, pero es bastante diferente de casi un 22% que obteníamos mirando únicamente las posiciones que continuaban abiertas. Además, alrededor de un 29% de este beneficio bruto viene de la parte de los dividendos y un 71% de la revalorización. Los dividendos han ayudado, pero la mayor parte del crecimiento continúa viniendo del valor de las inversiones. Y ahora podemos hacernos una pregunta muy interesante. ¿Qué habría ocurrido si, tomando como referencia las mismas fechas, hubiéramos invertido en índices más amplios? Durante ese periodo, el S&P 500 acumula una rentabilidad de casi un 19%, el MSCI World de un 19,3%, el MSCI ACWI de un 20,64% y ese ACWI IMI, incluyendo las Small Caps, casi un 22%. Lo primero que llama la atención es que Target y los 3 ETFs de dividendos aparecen por encima de todos estos índices, y en cambio los índices se sitúan claramente por encima del ETF de Covered Call y por supuesto de Comcast. Pero ojo al dato, ojo ojito, porque en esta tabla estamos comparando los índices únicamente con las posiciones que continúan abiertas. Y como acabamos de ver, cuando incorporábamos también las ventas de Clipper, Western Union y Enagas y todas estas comisiones, la rentabilidad acumulada de toda nuestra estrategia no era el 20, sino era el 16,62. Por lo tanto, el resultado conjunto de esta cartera se encuentra por debajo de cualquiera de estos índices, y esta comparación nos deja una lectura muy interesante. Los 3 ETFs tradicionales de dividendos sí que han superado individualmente a los índices durante este periodo, pero la selección completa de las acciones, los ETFs y el Covered Call sí que han reducido el resultado en su conjunto. Y esto no demuestra que los índices vayan a ganar siempre, ni que invertir en dividendos sea una mala estrategia, porque estamos analizando un periodo inferior a un año.
pero sí nos permite comprobar si todo ese trabajo adicional de seleccionar compañías, revisar sus cuentas y tomar decisiones de compra y venta nos ha proporcionado hasta ahora una rentabilidad superior a una alternativa mucho más sencilla. Y de momento, señoras y señores, la respuesta es que no. Y repito, sí que podemos ver que este ETF ha ganado más que estos índices y esta acción la ha hecho peor, pero lo que comentábamos, si yo miro las opciones o las operaciones que he cerrado porque no me convenían, ha sido mi decisión, el resultado es un 16,62. Por lo tanto, cualquiera de estas alternativas, insisto, en este periodo concreto, pues habría salido mucho más fácil y más rentable. Y este resultado encaja bastante bien con lo que hemos observado en vídeos anteriores. Cuando analizamos la rentabilidad total de diferentes compañías durante los últimos 10 años, muchas de las empresas que más habían crecido, pues actualmente ofrecían unos dividendos muy pequeños. Mientras tanto, varias compañías con yields del 5, 6 o el 7 habían generado rentabilidades mucho más modestas o incluso habían destruido capital. Y esto no es una ley matemática, existen excepciones y periodos en que determinadas empresas de dividendo pueden funcionar extraordinariamente muy bien, pero una rentabilidad por dividendo elevada no aparece por arte de magia. Puede ser una oportunidad o puede ser consecuencia de una cotización castigada o de un negocio deteriorado. Tenemos también que preguntarnos ¿de dónde sale ese dinero? ¿Puedo mantenerlo? ¿Y qué está ocurriendo con el valor de la compañía? Tanto si decidimos seleccionar acciones concretas como invertir en ETFs de dividendos o en índices más amplios, una de las claves es mantener las aportaciones a lo largo del tiempo. Y aquí aprovecho para recordaros que Freedom24 ha incorporado sus nuevos planes de inversión recurrente. Podemos seleccionar el activo, definir el importe o número de títulos, escoger la periodicidad y dejar automatizadas las compras. Además, las compras realizadas dentro del plan y la recarga asociada tienen una comisión del 0%, y esto puede resultar especialmente interesante cuando realizamos aportaciones pequeñas. Por tanto, además de ayudarnos a mantener la constancia, estos planes nos permiten evitar ese peaje de entrada en cada aportación periódica. También os recuerdo que Freedom24 mantiene activa su promoción de bienvenida, con la que podéis conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta $800 cada una. Solo por abrir cuenta y hacer una primera recarga desde 1.000 euros ya podéis acceder a la promoción. Os dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Ahora bien, automatizar nuestras compras no significa que una misma estrategia sirva para todo el mundo, así que vayamos a la siguiente pregunta. ¿Para quién puede tener sentido una estrategia de dividendos? Si estamos construyendo patrimonio y todavía tenemos muchos años por delante, probablemente lo más importante sea la rentabilidad total y la capacidad de nuestras inversiones para seguir creciendo. En cambio, si ya tenemos un patrimonio importante y necesitamos generar rentas periódicas, los dividendos pueden ayudarnos a recibir efectivo sin decidir constantemente qué participaciones vender. También existe una cuestión psicológica. A muchas personas les resulta más cómodo cobrar una renta que vender una parte de su cartera. Pero esa comodidad pues no debe llevarnos a ignorar el precio pagado, la salud del negocio o a la evolución total del patrimonio. Los dividendos son una herramienta, no son dinero gratis. Después de casi un año, esta cartera nos ha enseñado algo mucho más útil que saber cuánto dinero ha entrado en la cuenta. Nos ha enseñado que cobrar dividendos no garantiza que nuestro patrimonio esté creciendo. En conjunto, las 3 operaciones cerradas generaron aproximadamente un 7% después de las comisiones y antes de impuestos. Y las posiciones que todavía permanecen abiertas acumulan cerca de un 22%. Pero cuando unimos toda la historia, la rentabilidad completa se sitúa alrededor del 16,6%. Un buen resultado, aunque inferior al de los índices amplios durante este periodo concreto. Y ahora os pregunto, ¿habríais vendido Clipper, Western Union y Enagas o habríais mantenido las 3 posiciones para seguir cobrando dividendos? Os leo en comentarios. Si este tipo de vídeo contenido os gusta o os ayuda, agradeceré un buen like, que os suscribáis si aún no lo estás y lo compartáis con aquel que lo pueda necesitar. Que nos vemos en el siguiente.